Me llamo José Catalandeu, soy periodista y escritor. Soy asiduo de este medio de periodista digital, donde hago la guía cultural, la crítica cultural desde hace ya casi un decenio o ya cumplido. Y el motivo de que esté aquí es que, bueno, todavía tengo tiempo para escribir alguna cosa de vez en cuando. Y después de 12 libros, pues mi último proyecto es más que un simple libro, es una crónica de medio siglo en la cual acabo de publicar el 5º tomo. Y ante ello, pues he venido aquí a contar un poco de qué va. Entonces ya hemos hablado aquí en Periodista Digital de los primeros volúmenes y se trataría un poco de contar pues los últimos, ¿no? El 4º y el 5º, ¿no? Son los que temporalmente abarcan menos espacio de todo, ¿no? Es decir, están los dos centrados en el año 75, pero ese año es realmente el año más importante de los últimos 50 años de la historia de España, y además fue el año más importante del FRAP, ¿no? Entonces, de alguna manera me parecía justo que, igual que había un primer volumen de los años 60, pues sin embargo en los años 75 nos paráramos más, y nos teníamos que parar más porque fue el año en el que el FRAP quiso hacer la revolución armada, se lanzó a atacar a las fuerzas del orden. Se desató contra él una represión tremenda y 3 de sus militantes fueron fusilados el 27 de septiembre. Fue el año, además, en el que, producto de esto y otras cosas, pues, y de la edad y de todo, el Francisco Franco, el jefe del Estado, pues entró finalmente en Barrena, después de haberlo anunciado el año anterior, haber tenido complicaciones. Esta vez fue en serio y fue el año de la gran agonía de Franco, que se prolongó mucho tiempo y que tuvo al país pendiente, y es el año de la pérdida, del abandono del Sáhara, y es el año en el que la historia, el proyecto editorial del País por fin se lanza y se acelera para salir y aprovechar el impulso, y es el año en el que todo el mundo se está preparando para la muerte de Franco y empezar la transición. El FRAP está creado por un partido, en la extrema izquierda y en la izquierda marxista-leninista. Primero se creaba el partido eran los que mandaban, los que organizaban todo, y luego se creaba un frente para agrupar alrededor a los simpatizantes. El FRAP en realidad dependía del Partido Comunista de España, marxista-leninista, que era un grupo disidente de Carrillo y del PC, que se fundó en el año 64 y que se caracterizaba por ser pro-chino, por ser maoísta y por ser mucho más radical, o sea, muy radical, mucho más que el PC y que la izquierda, digamos, convencional, ¿no? Entonces, este grupo siempre estuvo dirigido desde el principio, desde el año 64, por las mismas personas, más o menos, tras un pequeño periodo de inestabilidad en los primeros años, hasta el 67-68. Desde entonces está dirigido por una pareja, que son matrimonio, que viven en Ginebra y que son los que realmente deciden todo, cuyos nombres de guerra son Elena Odena y Raúl Marco. Ellos dos lo dirigen todo. Entonces ellos son también los que deciden, de acuerdo con los que les rodean, pues lanzar al partido y al FRAP a la lucha armada. En un momento en el que toda la oposición se preparaba esperaba la muerte de Franco para tomar posiciones y sin forzar las cosas, pues el FRAP se lanzó pues casi de una manera suicida a intentar derrocar al franquismo cuando el franquismo se estaba ya hundiendo él solo, ¿no? Yo nunca fui un alto dirigente, llegué a estar en el Comité de Madrid, y tras la detención que sufrí, en los encarcelamientos y tal, me exilié fuera de España en el año 74, y entre el 74 y principios del 76 estuve en Albania. Fui locutor de Radio Tirana, desde donde hacíamos todas nuestras arengas y llamábamos al pueblo a la revolución. Di clases de español allí, así que la muerte de Franco me pilló allí, en Tirana, en la capital de Albania.
Sí, no se puede explicar muy bien. Por eso he escrito este libro. Y me he metido tan a fondo y he ido tan al fondo de las razones y he hablado con tanta gente que estuvo entonces y intentando indagar cómo es posible que no solo yo, sino los mejores intelectuales europeos, franceses, alemanes o italianos, siguieran la causa de Mao Zedong en la Europa desarrollada de los años 60, apoyaran y vitorearan la revolución cultural proletaria, el maoísmo, y creyeran realmente que era necesaria una revolución violenta para derrocar al régimen capitalista, ¿no? Parece imposible de entender, y efectivamente lo es, porque yo en el año 75 estaba convencido de que teníamos razón, de que teníamos que empezar la revolución y de que había que derrocar al franquismo por la violencia y por las armas. Entonces lo pensaba. ¿Cómo se llega a es decir, a este espejismo, ¿no?, tremendo, ¿no? Personas que tienen una cierta formación, pues se ha estudiado mucho, ¿no?, cómo los grupos clandestinos se cierran sobre sí mismos, cómo las influencias de los dirigentes acallan cualquier disidencia, cómo el grupo se afirma frente al exterior, agudizando sus creencias fanáticas, y cómo es una especie de secta en realidad. Los partidos comunistas eran especies de vaticanos laicos, y los marxistas-leninistas éramos como una secta cerrada que no entendíamos otra cosa. Fue necesario que las cosas se hundieran y que realmente cayera sobre nosotros aquella terrible carga de los fusilamientos para que viéramos que por ahí no se iba a ningún lado. Es lo que yo pretendo transmitir también, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con las causas maximalistas y hay que medir muy bien cuando... es decir, el creer que todo está perdido y que solamente se resuelve violentamente, ¿no? Pues desgraciadamente bastante al revés. Hay una grandísima parte de militantes. El FRAP llegaría a tener a lo mejor 10.000 militantes por lo menos en toda su trayectoria, ¿no? Hay una grandísima parte que se apartó de todo y no quiere saber más de ello y no comparte aquello, ni mucho menos, ¿no? Pero entre los que han quedado más nostálgicos de aquellas siglas y que un poco se han movido más públicamente, hay una cerrazón absoluta a reconocer los propios errores. Solamente se pretende reivindicar que el franquismo era muy malo y que lo nuestro estaba justificado, y por tanto prácticamente no existe ningún dirigente del FRAP y del PCML que públicamente haya abordado este tema y haya no tanto pedido perdón formalmente, ¿no?, sino bien, es decir, explicado públicamente cómo aquello estaba mal y no se debía haber hecho bajo absolutamente ningún concepto, ¿no? Sí, sin duda, y casi tanto como a otros sectores, ¿no? En sectores muy conservadores se entiende como que pretendo reivindicar la memoria del FRAP, ¿no?, cuando lo que pretendo es contar su historia simplemente, ¿no? Pero en sectores propios de militantes ha habido reacciones muy malas y muy poco comprensivas, y bueno, se ha pretendido decir que bueno, soy una especie de malvado porque no creo en nuestra historia, no defiendo nuestras siglas y tal, cuando verdaderamente la única manera de asumir las historias es contándolas enteras, ¿no? Entonces sí que ha habido muchas incomprensiones. Sí, muchos. Algunos de los protagonistas más importantes están ocultos en un silencio espectral, no quieren hablar de ello.
Muchas de las personas que les ha ido bien después en la transición, gente que estuvo en el FRAP pero que luego ha tenido otros cargos políticos y sociales y empresariales importantes, pues no han querido poner en peligro su realidad actual contando lo que hicieron de jovencitos y se han negado totalmente a aparecer, ¿no? Y en general a la gente le cuesta mucho. Es que la memoria, y después de haber escrito tanto sobre el tema, lo puedo decir, es muy engañosa, ¿no? Nos vamos construyendo una imagen falsa de lo que ha sido nuestra vida, ¿no? Y vamos construyéndonos una heroicidad que no tuvimos y justificando nuestras malas acciones y embelleciendo nuestras buenas acciones, de tal manera que al final lo que recordamos se parece poco a lo que ocurrió. A la gente le cuesta mucho trabajo profundizar en estas cosas que son tan personales, tan íntimas y que han sido de alguna manera importantes para la historia de este país, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos especialmente que fueron amigos míos, además de camaradas, a los que yo enrolé en la lucha revolucionaria y de los que me siento muy cerca y que sin embargo pues no han querido saber nada de este proyecto. Se llamaban Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tobar. Estuvieron condenados a muerte, fueron indultados, pasaron 2 años solo en la cárcel gracias a la amnistía del gobierno de Suárez, y actualmente pues reivindican que España les debe mucho y que lo que ellos hicieron fue muy bueno y que el franquismo fue criminal y que se les debe una gratificación moral al menos por lo que ellos hicieron, pero olvidan también sus responsabilidades. Nosotros los marxistas-leninistas hablábamos de crítica y autocrítica. La autocrítica es tan importante como la crítica. Si se pide cuenta de los crímenes del franquismo, hay que pedir cuenta también de las cosas que hicimos mal nosotros, algunas de ellas también crímenes. Bueno, pues se cae uno del guindo donde se ha subido. Uno pensaba que la falta de información que nosotros teníamos era la razón fundamental de nuestros errores, ¿no? Pero luego ves que gente con muchísima más información, preparación y con la experiencia detrás nuestra, pues va por la misma senda. Hay una diferencia fundamental y que es muy importante, que nosotros hablábamos de violencia revolucionaria y de lucha armada, ¿no? Los actuales izquierdistas y populistas y radicales y predicadores de una destrucción del capitalismo no se atreven a ello, no lo plantean y en realidad no lo hacen. Eso ya es algo que hemos progresado. En cuanto a la inquina contra el enemigo político, en cuanto a la cerrazón ante otras posiciones, en cuanto a los juicios maximalistas sobre los pecados del capitalismo y no reconocer sus aportaciones, y en cuanto a presentar como ejemplos de a dónde ir regímenes que no lo son y sistemas ideológicos, políticos y organizativos que no son ejemplares para nada, pues ahí sí veo, es triste que se reproduzca la historia, pero bueno, yo creo que mi libro les va a ayudar. Yo sé que algún alto dirigente de Podemos lo lee, y yo creo que no en vano se titula Del FRAP a Podemos. Yo creo que Podemos tiene mucho que leer aquí para no cometer errores parecidos. Bueno, yo puedo añadir bien poco, porque yo he intentado contactar con él y no lo he conseguido. Lo que sí hay que decir, y muy alto, es que las mentiras que se dicen de que él fue un terrorista y tal y cual son absolutamente mentira. Él fue un militante del FRAP, en concreto de la FUDE universitaria, que fue detenido ya en las grandes redadas de los años 75, pero que no había participado en ninguna acción violenta, que fue interrogado y procesado
se ha puesto ante el Tribunal de Orden Público, pero que el Tribunal de Orden Público lo desestimó y lo dejó inocente. Él debió de estar en el FRAP o en la FUDE 1 año o 2 o 3 como mucho, luego desapareció y no se volvió a saber más de él. Por tanto, cuando los extremistas del otro lado hablan de que el hijo del terrorista y el terrorista y tal, mienten. Yo lo he dicho muchas veces ya y es que no me quieren oír, pero mienten. Es decir, el padre de Pablo Iglesias fue un antifranquista, luchó contra Franco y punto. Y el hijo, de momento, tiene derecho a expresarse y a proseguir su camino. Ojalá le lleve por buenos derroteros. Aciertas totalmente, porque yo no tengo bastante con contar lo del FRAP, porque el Grapo son los herederos del FRAP, absolutamente. Es decir, entre el FRAP y el Grapo hay unas relaciones estrechísimas que nunca se han abordado porque el FRAP nunca ha querido reconocerlas y el Grapo tampoco, porque eran grupos rivales. Es decir, pero el Grapo nace de los mismos orígenes ideológicos, políticos y hasta espaciotemporales que nace el FRAP y se convierte en su heredero en 1975, cuando el FRAP es totalmente desarticulado, entonces surge el Grapo. Por tanto, es una relación muy estrecha que no solamente no voy a ignorar, sino que voy a contar en la segunda serie detalladamente, porque pienso que algunas de las tremendas cosas que hizo el Grapo, que fue mucho peor que nosotros, muchísimo peor, sin comparación. El FRAP tiene 3 muertes a su espalda y 4 si se cuenta el accidente del 1 de mayo del 73, y el Grapo debe tener pues 80 o 90. El Grapo forma parte de la historia del FRAP y forma parte de la historia que estoy contando yo del FRAP a Podemos, pero estoy hasta el momento absolutamente convencido de que nunca fue un montaje policial, de que sufrió las mismas infiltraciones y manipulaciones de la policía que sufrieron todos los grupos de extrema izquierda que han existido en el mundo. Siempre las policías han conseguido enfrentarse a los grupos y algunas veces han conseguido con ello sus objetivos, pero esto es una táctica histórica que no dice nada en contra de nadie, como se han infiltrado siempre en el Partido Comunista o como colaboraron con el PSOE desde el año 73 en preparar la transición de Franco, ¿no? El Grapo ha tenido algunas infiltraciones que se saben y se conocen importantes, pero en lo fundamental es un grupo autónomo, independiente, que quiere hacer lo que el FRAP ha intentado hacer y ha fracasado. Lo que pasa es que lo hace en un momento y de una manera todavía más fanática e irracional si cabe, porque el FRAP tenía mucha justificación enfrentándose a Franco en un mundo, en un país sin libertad ninguna y persecución absoluta. Pero cuando el Grapo lanza su lucha es cuando España está saliendo del franquismo y está construyendo la democracia. Entonces su lucha se entiende como un intentar impedir que llegue la democracia, y de hecho es lo que intentaban, porque ellos lo que no quieren la democracia, no querían. Lo que querían era un régimen socialista. Entonces, sí. No, simplemente decirte que nunca he encontrado el menor dato de manipulación. Nunca he encontrado el menor dato de manipulación del Grapo absoluta, de que sus dirigentes trabajaran para la policía, de nada. Es más, es de un grupo que ha sufrido muchísimo, pero lo ha hecho por sus ideas y por sus conceptos, y realmente es una historia absolutamente desconocida todavía, que espero poder escribir. Sí,
Siempre ha habido, y ha habido los que se han conocido y los que no se conocen pero se sospechan, porque siempre hubo caídas imposibles. Todas las caídas del 75, por ejemplo, se producen en unas circunstancias y de una manera que hacen pensar que la policía va a tiro fijo a detener a la gente que considera. Normalmente, cuando había detenciones, siempre la policía se dejaba flecos sueltos que luego seguir, bien sin que ellos lo supieran, bien incluso con la colaboración de algunas personas que como se puede entender, por miedo, por dolor, por hundirse personalmente, pues acceden a colaborar con la policía, y lo hacen pues de manera nada peliculera, sino que bueno, pues están ahí y un día de repente aparece alguien y les pregunta algo, ¿no? Y no tienen más remedio que decirlo, porque ya lo han dicho antes, y si se niegan se va a descubrir todo. Total, que hay gente que cae en las garras de la policía, y esto ha ocurrido en el FRA, pero en el FRA y en todos los grupos revolucionarios que han existido en la historia, ¿no? Pues no sé qué decirte, la verdad, no tengo una respuesta. Yo pensaba que era imposible, pero las cosas que se han visto en los últimos años hacen pensar que cuando las circunstancias por alguna razón se empeoran, cuando las crisis se agravan, cuando los problemas serios en las sociedades empiezan, puede pasar de todo, ¿no? Siendo la última crisis global algo que, si se ve en perspectiva, no es grave, no se ha hundido el mundo, aquí está todo en pie, ¿no? Sin embargo, pues ha dado lugar a muchísimos radicalismos y maximalismos, ha roto las sociedades, las polémicas políticas en el mundo occidental se han hecho viscerales, y se está empezando a considerar mucha gente al que piensa distinto como un enemigo, ¿no? Y no solo en España, ¿no? Sino que es que está ocurriendo pues en Estados Unidos, lo hemos visto, y lo vemos en Francia, y lo vemos en Italia y en todos lados, ¿no? Entonces hay una especie de radicalismo que es peligroso. De momento es verbal, pero los radicalismos verbales traen los demás. Lo que ocurrió en nuestra guerra civil es producto de muchos radicalismos verbales que no eran muy graves, que se fueron arrastrando y aumentando hasta que envenenaron a la gente. No, es diferente en absoluto. El problema es que yo creo que insultando, denostando y culpando a Franco de todo, lo que estamos haciendo es no yendo al final de lo que hizo, de quién fue y de lo que supuso su régimen, ¿no? Esto de que todo tenía que ser malo, entonces pues es absurdo completamente, ¿no? Y yo creo que Franco, además de las muchas cosas que hizo mal, hizo también muchas bien, y demostró mucha valía, que ahora no nos daría tiempo de hablar de ella, pero él, yo creo que incluso sabía hacia dónde caminaba el país, y de alguna manera lo veía inevitable. Entonces, parte de que saliera bien la transición se debió también a los franquistas. Y bueno, también habría que reconocérselo. Bueno, ya es cosa que ha dicho ya mucha gente, y no sería el primero, ¿no? El antifranquismo era muy poco. Es decir, cuando murió Franco, la mayoría, pero mucha mayoría, yo diría que prácticamente un 80% de la población era franquista, y el resto no lo era. La cifra de antifranquistas estaba creciendo muy deprisa, ciertamente, pero la mayor parte de la gente estaba con Franco, y cuando te daban la razón, incluso cuando te apoyaban alguna vez, bueno, lo hacían porque de alguna manera pensaban en la posibilidad de que aquello sería lo que vendría. Es decir, lo que ocurrió con el franquismo es que en el último momento, pues mucha parte de su aparato se descolgó, porque vio que eso no se podía mantener. Y entonces de ese descolgamiento pues es de donde nacen los intentos de pactar con la oposición una salida pacífica. Por tanto,
digamos, en el año 76, después de morirse, unos meses después de morirse Franco, había 100 veces más antifranquistas que 3 meses antes. O sea, cuando el Partido Socialista Obrero Español empieza sus negociaciones para la transición en 76-77, son unos miles. Cuando toma el poder en el 82 son cientos de miles. Es decir, toda una clase política, todo un país, toda una sociedad, las capas intelectuales, los académicos, los sectores de poder, incluso los empresarios, hacen una especie de trasvase durante unos años que produce lo que se ha producido. No podía ser de otra manera. No, yo creo que no. No son justas las acusaciones. Yo creo que lo que hizo el Partido Comunista en la transición estuvo bien. Otra cosa es lo que hizo después. Yo creo que la mitad de las 3/4 partes de los males de los que se culpa la transición no son de la transición, sino son de la post-transición. Yo voy a intentar reconstruir cómo en un momento dado el tren de la transición se descarrila. Y como un tren imperfecto, por supuesto, pero bien montado, pues empieza a degenerar y la transición se pierde, y en los años 90 este país se va al garete. La hipótesis es que fue después. Fue entre el aferrarse al poder del PSOE durante tanto tiempo, la falta de alternativa, la tardanza en articular una alternativa del centro derecha, y la complacencia por lo que se había logrado, y la falta de preparación humana de muchas de las personas que ocupaban el poder, se empezó a ser menos exigente. Y entonces todos los deberes que nos habíamos puesto de construir un país distinto y mejor, de cambiar los males de fondo de la sociedad española, empezó un momento en el que ya se empezó a dejar y se volvió a las antiguas. Y entonces, pues yo creo que en los años 90 es donde perdimos el norte de la transición, que hay que recobrar, pero no en acabar con la transición y en sustituirla por una batalla campal. En eso yo creo que no. Yo creo sinceramente que no se debe de hacer así. Yo creo sinceramente que la historia de ETA también es tratada en mis libros, va paralela a la del FRAP, es mucho más importante, y ahora en la segunda serie se va a desarrollar mucho más. Yo creo que hay demasiado detrás y se ha avanzado demasiado por ese camino para que se pueda hacer un borrón y cuenta nueva que no incluya un análisis verdaderamente profundo de los males de lo que hizo ETA, de los errores enormes, del sufrimiento que causó, del daño irreparable que hizo, de cómo construyó una de las mayores atrocidades que ha habido en la Europa contemporánea, y de que eso no se debe ni se puede nunca repetir. Una amnistía porque sí ahora a cambio de favores políticos no funcionaría. Aparte que hemos visto que aquella amnistía del 77-78 a muchos tampoco les convenció de cambiar de camino y se repitieron muchas cosas.